soy profesor de dibujo, ilustrador, caricaturista y retratista. Les doy la bienvenida a esta cuarta clase de este curso de introducción al dibujo realista, cuyo primer módulo lo estoy brindando de manera gratuita y pueden encontrar todas las clases en la lista de reproducción que figura en mi canal. Muy bien, suscríbanse, denle la campanita de notificaciones y esténse atentos porque siempre yo en la info pongo cursos y cosas que les voy dando. Todos los cursos pueden encontrar los links en la descripción del video. Bueno, pasamos a explicar la clase el día de hoy. Bueno, ya hemos visto ejercicios de observación, de control de líneas, o sea, cómo hacer una línea correctamente. Hicimos ejercicios de análisis de obras, cómo hacer una síntesis, cómo comenzar un dibujo. Y bueno, este ejercicio de hoy, en primer lugar, va a ser una síntesis de todos los ejercicios anteriores, que si no los vieron, vayan a verlos. Y va a ser el primer inicio de una copia de una imagen, de algo que observamos en la realidad, pero de figuras muy sencillas. Vamos a hacer un bodegón muy sencillo, con una botella, una taza y una naranja, elegí yo. Ustedes pueden elegir cualquier tipo de bodegón, cualquier objeto que se asemeje a lo que en dificultad a lo que estoy realizando yo ahora. Bueno, sin más, pasamos a la explicación del ejercicio de hoy. Y ahora, el ejercicio del día de hoy va a consistir en realizar un bodegón o un dibujo de naturaleza muerta, como le dicen, pero con objetos muy simples, como ser botellas, vasos, etc. Lo más simples posibles, sin que tengan ninguna complejidad, porque vamos a hacer un comienzo, un primer acercamiento a lo que es el dibujo realista propiamente dicho. ¿En qué consiste el ejercicio del día de hoy? Bueno, hoy vamos a hacer un dibujo con línea valorada, que ya la vimos en la primera clase, aquí les dejo el enlace, de una composición de 3 objetos simples. Para eso van a buscar una foto de 3 objetos, un bodegón de 3 objetos de diferentes tamaños. Yo, por ejemplo, elegí este objeto que se encuentra aquí, esta foto, y primero van a hacer un trabajo de análisis con diferentes pasos, cuyo proceso les voy a explicar en el siguiente segundo. Primero, lo que vamos a hacer en esta foto, vamos a buscar el eje, vamos a ver si la composición es más alta que ancha. En el ejemplo que yo busqué es más alta que ancha, entonces ubico el eje. Buscamos la síntesis, como lo expliqué en la segunda clase, que se encuentra aquí. Y luego vamos a hacer, o sea, ya tenemos el eje, tenemos la síntesis, en mi caso es un triángulo, como lo muestro aquí. Y luego vamos a hacer el trabajo de embloque, que es lo que vamos a explicar el día de hoy. Sería el tercer de los 4 pasos que vamos a realizar. El embloque consiste, como dice la palabra, en ubicar bloques, como para tener una idea de cómo están representados cada objeto en la composición y toda la composición en general. El primer bloque que vamos a buscar es el
de toda la composición en general. Entonces, lo que vamos a hacer es primero ver cuál es el ancho y el alto de la composición y cuál es su relación entre el ancho y el alto. Es decir, cuántas veces entra, por ejemplo, en este caso, el ancho con respecto al alto. Si la composición es más ancha que alta, sería al revés. Cuántas veces entra el alto en el ancho. ¿Se entiende? Bien. Entonces eso lo que nos va a dar es una cajita del primer bloque, que es un cuadradito, que nos va a dar toda la composición en general. Ese es el primer bloque. Luego vamos a ir ubicando todas las cajitas de todos los objetos en particular y la relación de cada objeto entre cada objeto, entre el objeto más pequeño, por ejemplo, y el más ancho, el más alto, etc. Y también, esto también es muy importante, lo que vamos a ver es las relaciones entre los anchos y los altos. Esto es importante para que después los objetos no nos queden estirados o ensanchados. Entonces eso va a ser el trabajo más importante del día, que ubiquemos todos los bloquecitos. Luego, el siguiente paso, que yo ahí ya más adelante les voy a explicar, es hacer, una vez ubicados los bloques, es hacer el trabajo de los objetos en sí, ir dibujando los objetos en sí con una línea valorada que nos va a dar una intencionalidad de volumen, una dilución de volumen al percibir. Bueno, ese sería en síntesis el ejercicio del día de hoy, y ahora lo voy a hacer yo en la hoja para que vean cómo se realiza. Hacer la clase más rápido, yo ya fui haciendo como el análisis a la hoja con una línea más clarita, pero ahora la voy a ir explicando, la voy a ir haciendo más oscura para que ustedes lo vayan entendiendo. Primero hacemos el eje de la composición, lo ubicamos en dónde está. Si se fijan bien en la imagen, parecería ser que la botella está en el medio, pero si medimos bien se van a dar cuenta que no es así. Está ligeramente al costado de la línea del eje. O sea, este sería el eje. Ubicamos el eje, ubicamos los extremos, esto siempre, los extremos de la composición, ¿no? Entonces acá ya tenemos el alto, faltaría hacer el ancho, ¿verdad? Es necesario siempre tomar medidas lo más exactas posible. Ya tenemos el primer paso, el eje y el alto. Luego vamos a buscar una síntesis para hacer el segundo paso que nos dé un análisis de toda la composición. Como ven, con la línea de puntos roja, yo noté que lo que nos sintetiza más la composición es un triángulo, cuya punta superior no está exactamente en el medio, sino un poquito para el costado. En composición, el elemento principal es la botella, ¿no? Pero en composición no está bueno que el elemento principal esté exactamente en el medio, porque si no queda una composición muy estática. Entonces, para no hacerla tan aburrida, la hacen ir ligeramente en un costadito, la ubican. Entonces, un extremo sería este, siempre tomando medidas. Vamos a tomar la medida del ancho con respecto al largo. Yo lo ubiqué acá, este ancho y este ancho.
ustedes lo van a hacer tranquilos, yo ya lo hice esto, para no demorar más tiempo midiendo, que no viene al caso, ya lo tengo marcado, pero ustedes tómense su tiempo en marcar el ancho con respecto al alto, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos los dos extremos del triángulo, vendría a ser este. ¿Recuerdan el trazo así? Cuando hacemos en líneas muy largas, está bueno hacerlo así y no así. Como vimos en la primera clase, ahí ven cómo yo no presiono mucho, lo hago así ligeramente sin marcar mucho la hoja, cosa que después lo podamos borrar. La taza, fíjense, la línea de puntos blancas de la taza está un poquito más para el costado y acá empieza la naranja. Entonces acá tenemos el alto y el ancho. ¿Por qué cuadrados? Porque nos marca el alto y el ancho, una cosa que otra figura geométrica no define muy bien. Y la botella, que es aproximadamente, o sea, la mitad, un poquito más para el costado de la naranja, siempre comparando un objeto con respecto al otro, cuánto mide, si es un tercio, si es un poco más de un tercio, si es 2 tercios, un poco más de 2 tercios, así. Entonces aquí ya tenemos toda la composición. Y lo que yo no marqué en la foto son los siguientes pasos, pero lo vamos a ir viendo ahora. La naranja ya prácticamente es una esfera, no tiene partes internas, entonces vamos a hacer los bloques internos de cada figura, en este caso de la taza y de la botella. Y la botella, que es aproximadamente, o sea, la mitad, un poquito más para el costado de la naranja, siempre comparando un objeto con respecto al otro, cuánto mide, si es un tercio, si es un poco más de un tercio, si es 2 tercios, un poco más de 2 tercios, así. Entonces aquí ya tenemos toda la composición. Y lo que yo no marqué en la foto son los siguientes pasos, pero lo vamos a ir viendo ahora. La naranja ya prácticamente es una esfera, no tiene partes internas, entonces vamos a hacer los bloques internos de cada figura, en este caso de la taza y de la botella. La taza tiene, por ejemplo, aquí en este rectangulito es donde está el asa. Este otro rectangulito es donde está el óvalo de la boca de la taza, que ya lo vamos a ver cómo es el óvalo, que vendría a ser como vimos en la primera clase. Luego acá tenemos, si se fijan bien, primero cuando vamos a hacer una botella, marcar el eje de la botella, no el eje de la composición, en este caso me refiero al eje de la botella. ¿Por qué? Porque la botella es un objeto simétrico, entonces tiene que ser simétrico un lado con el otro, entonces es necesario hacer el eje para marcar, para ver si hay alguna diferencia para corregir. Entonces, acá tenemos el bloque del pico, el bloque de, digamos, el tubito de la botella, el bloque del pico aquí y el bloque de la parte más ancha de la botella. Entonces ahí ya tenemos todas las partes delimitadas. Entonces ahora vamos a la boca de la taza, a la manija de la taza.
va de acá a acá, curva, entonces hacemos, giramos líneas. Acá tenemos otra curva que no es exactamente como esta. Estamos observar, esto es una mezcla de tomar medidas y observar el parecido que tenemos. ¿Ven? Ahí se va formando. Luego vamos a definir con la línea valorada, pero ya lo vamos a ver. La boca de la taza es un poquito, acá tiene como que le sale un poco, observen esos detalles, fíjense que no va en pico, sino en curva. Eso es importante, es un error que se sabe cometer, pensar que acá termina en pico y es curvo. Que eso ya lo hemos visto cuando hicimos óvalos. Entonces, tenemos una parte. Fíjense que acá se va achicando. El efecto de profundidad se va achicando y acá se va agrandando. Esta curva se repite abajo, pero bueno, en la foto, acá en España, dice que no se vea, pero si fuera el caso de que el paño no tapa, esto se repite acá, esta curva se repite acá. La naranja no es exactamente esférica, pero por ejemplo aquí está un poquito más achatada que acá, porque es una naranja, no es una esfera perfecta. Y la botella. Probablemente si es la primera vez que hacen esto no les llegue a salir de la primera. Es cuestión de práctica, no importa, si no les sale, háganlo de nuevo. No se tiren importantísimo, no se tiren a hacer la línea que voy a hacer ahora hasta no estar seguras de que el trabajo está terminado. Está bien hecho el encaje, el bloque. Ahí ya lo tenemos. Ahora vamos a la línea que les dije. Colocamos el paño un poco acá. En bloque. Ya terminamos. Ahora vamos a la línea valorada. Una de las ventajas de la línea valorada es que no hace falta hacer, o sea, es un recurso de que por medio de la línea podemos lograr volumen y profundidad sin la necesidad de hacer trabajos de claro oscuro. Vamos a hacer, por ejemplo, la botella está más al fondo, tenemos acá la botella, la naranja y más adelante la taza. Entonces la taza la vamos a hacer con un tono un poco más oscuro, el paño también está más adelante. Empezamos. ¿Por qué es valorada? Porque tiene partes más gruesas y más finas. Sombra y podemos hacer darle más intensidad.
vamos a empezar a ver a partir de ahora. Si viene desde acá la luz, entonces aquí es más clarito y aquí es más oscuro. Bueno, finalmente tenemos el trabajo terminado. Observar que he hecho con diferentes, con una línea, pero dándoles diferentes grosores y intensidades de valor, marcando los detalles también, además del reflejo de la luz, por ejemplo, donde le da la sombra, las partes más oscuras, pero sin hacer un trabajo de claro oscuro, de luces y sombras por medio de manchas, sino por medio de la línea. Entonces hacemos un repaso de los pasos que tienen que hacer. Entonces, paso número 1 sería marcar el eje, y el alto. En este caso, si fuera una composición horizontal, o sea, más ancha que alta, marquen el eje y el ancho, y después pasan el alto, ¿no? Entonces, yo marqué primero el alto de toda la composición en total, o sea, desde aquí hasta aquí, más o menos, y luego hay que hacer el ancho con respecto al alto. O sea, cuántas veces entra el ancho con respecto al alto. Entonces lo medimos en la foto, por ejemplo, entra 2 veces, o casi 2 veces, entonces lo pasamos 2 veces. O sea, a la mitad de acá, lo pasamos acá, por ejemplo. Luego, el siguiente paso sería la síntesis, que en este caso yo marqué un triángulo. Puede haber otras formas, o pueden encontrar 2 líneas, o un trapecio, o un cuadrado con un triángulo. O sea, eso depende de cada composición y el criterio de cada uno. Por eso, para esto es necesario mucha práctica, para que salga más fácilmente. O sea, si no les sale, háganlo 1, 2, 3, 4, un ratito cada día, pero al final van a ver que les va a salir cada vez más fácil. Luego el siguiente paso sería el embloque de los diferentes objetos, en este caso la taza, la naranja y la botella, por medio de rectángulos. Una vez medido cada rectángulo de la composición y pasado en proporción a la hoja, ya podemos ir al embloque de cada objeto particular, que en este caso era este sector, en la taza era este sector y este sector, en la naranja no, porque no tenía bloques internos. Y finalmente la línea sensible o valorada. Bueno,
Yo les recomiendo que si no les sale, que lo hagan, háganle un ratito cada día, media horita, 20 minutos, media horita cada día. Si no les sale, si ven que un objeto no les sale una, dos, tres veces, pasen a otro bodegón. No se frustren con uno solo. Si ven que no les salen los bodegones en sí, háganlo, pasen, hagan el segundo ejercicio, que es más sencillo porque es un triángulo o son líneas lo que tienen que pasar. Porque lo que suele costar es pasar las medidas. Eso lleva un poco de práctica, porque a veces al principio lleva más tiempo medir, el cerebro es como que se marea un poco, pero después uno se termina acostumbrando y hasta lo hace sin necesidad de medir con una regla o ya directamente a ojo sale. Bueno, espero que no les sea muy difícil y hasta la clase que viene que vamos a empezar a hacer trabajo de claro. Bueno, nos vemos hasta la clase que viene.